Desde el inicio de la humanidad, entre las páginas más antiguas de la Escritura, se esconde un nombre que brilla como una joya discreta pero eterna, Enoc. No fue un rey, no encabezó ejércitos, no levantó grandes ciudades, pero alcanzó algo que ni los imperios más poderosos pudieron conquistar, la amistad íntima con Dios. La Biblia lo presenta en pocas líneas, pero esas palabras tienen el peso de siglos de misterio y asombro. Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Génesis 5:24. Es un versículo breve, pero encierra una verdad profunda. Hay personas cuya vida es tan cercana a Dios que no conocen la muerte como los demás. Imagínalo por un momento, un mundo que empezaba a llenarse de corrupción, donde la violencia y el egoísmo crecían como hierba salvaje. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, había un hombre que, cada día, elegía un camino distinto. No caminaba detrás de los hombres, sino al lado del Creador. Su vida no estaba marcada por la prisa o la ambición, sino por un paso constante, firme, guiado por la voz de Dios. Enoc no buscaba reconocimiento. No había cámaras, no había multitudes aplaudiendo. Había silencio. Había madrugadas en las que, mientras todos dormían, él salía al campo para escuchar la voz que alimentaba su alma. Cada conversación con Dios lo transformaba un poco más. Y cuanto más lo conocía, más deseaba estar con Él. Quizá tú también has sentido ese anhelo. Esa sensación de que, aunque tu vida siga un ritmo común, hay una voz interior llamándote a algo más profundo, más real. Así vivía Enoc. No necesitaba pruebas espectaculares ni milagros que lo forzaran a creer. Su fe crecía con cada paso, con cada respiración. Hay un detalle que me conmueve: Enoc fue padre, esposo, trabajador, no un ermitaño apartado del mundo. Tenía responsabilidades, pero su corazón nunca dejó de estar enfocado en Dios. Esto nos recuerda que no se necesita una vida perfecta o libre de obligaciones para caminar con Él, lo que se necesita es disposición. Imagina las conversaciones que tendría con Dios, hablando de la creación, preguntando por los misterios de la vida, confesando sus luchas, entregando sus alegrías. Cada palabra, cada silencio compartido, construía un puente invisible entre el cielo y la tierra. La Biblia también nos dice en Hebreos 11:5 que Enoc agradó a Dios. ¡Qué declaración más poderosa! No que logró riquezas, no que construyó templos, sino que agradó al corazón del Creador. ¿Te imaginas que tu vida entera sea resumida con esas 3 palabras? Agradó a Dios. Y un día, simplemente desapareció. No hubo tumba, no hubo despedidas. Dios decidió que su amistad con Enoc no podía esperar más y se lo llevó consigo. Un acto de amor tan íntimo que no tiene comparación. Esta historia nos deja una pregunta que arde en el corazón: ¿estamos caminando tan cerca de Dios como para que nuestras huellas se confundan con las suyas? Hoy, tal vez, la vida te llame a prisa, el mundo te empuje hacia lo urgente, pero el Espíritu te susurra lo importante: caminar con Él. En los siguientes minutos, descubriremos qué significa realmente caminar con Dios en un mundo que constantemente quiere distraerte. No te vayas, porque lo que viene te mostrará que la historia de Enoc no es solo pasado, puede ser tu historia también. Si esta historia de un hombre que caminó con Dios ya te está tocando el corazón, no apartes tu mirada. Lo que viene a continuación revelará un misterio que ha fascinado a creyentes por siglos, y podría transformar tu fe para siempre. Acompáñame hasta el final y verás por qué su vida cambió el curso de la historia. Enoc no era como los demás hombres de su tiempo. Mientras otros vivían como si Dios estuviera lejos, él aprendió a caminar en íntima comunión con el Creador. Desde joven, algo dentro de él ardía por conocer más de ese Dios invisible, y cada amanecer lo encontraba buscando un rincón apartado para orar, meditar y escuchar su voz. No era un sacerdote con vestiduras sagradas ni un rey con corona, pero poseía un tesoro que pocos tenían: un corazón rendido por completo. Los días pasaban, y su relación con Dios se hacía más profunda. Los que lo conocían podían notar que había una paz en su rostro, una luz en su mirada. Enoc no solo hablaba de Dios, vivía con Dios. Sus palabras traían consuelo, sus gestos mostraban misericordia, y en medio de una generación corrupta, él brillaba como un faro de integridad.
No importaba si estaba en la plaza, en el campo o en la intimidad de su hogar, en todo momento, su vida era una ofrenda silenciosa pero poderosa. Los hombres de aquella época se habían olvidado de su Creador. Las ciudades crecían, pero junto con ellas también aumentaba la maldad. La avaricia, la injusticia y la violencia se extendían como sombras sobre la tierra. Muchos se habían entregado a sus pasiones, sin freno ni temor, y hablaban de Dios como si fuera una idea antigua que ya no tenía lugar en el mundo moderno que estaban construyendo. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, Enoc caminaba contra la corriente. Algunos lo consideraban un hombre extraño, demasiado apartado, demasiado devoto. Pero otros encontraban en él una esperanza silenciosa. Si Enoc podía vivir de esa manera, quizás todavía no todo estaba perdido. Era como si, en cada paso que daba, dejara huellas invisibles que marcaban el camino de regreso a Dios. Una noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, Enoc sintió una revelación tan clara que cambió el rumbo de su vida. Supo que su caminar con Dios no era solo para su propio bien, sino para ser un ejemplo. Un recordatorio viviente de que sí es posible vivir en santidad en un mundo caído. Desde ese día, sus pasos ya no eran guiados por sus deseos, sino por una misión eterna. Comprendió que su vida era un mensaje vivo para las generaciones presentes y futuras. En sus oraciones, Enoc no pedía riquezas, ni fama, ni victorias sobre enemigos visibles. Pedía algo más profundo, pedía permanecer fiel, pedía discernimiento para reconocer la voz de Dios en medio del ruido, pedía un corazón sensible que no se endureciera con el paso del tiempo. Y cada vez que se levantaba de sus rodillas, parecía más fuerte, más decidido. Los ancianos lo miraban con respeto, reconociendo en él una sabiduría que iba más allá de los años que tenía. Los jóvenes lo observaban con admiración, sintiendo que aquel hombre poseía algo que ellos anhelaban pero no sabían poner en palabras. Algunos lo buscaban para pedir consejo, otros simplemente para estar cerca, porque estar junto a él era como estar un poco más cerca de Dios. Enoc no se engañaba, sabía que no era perfecto. También enfrentaba tentaciones, también luchaba contra pensamientos que querían desviarlo. Pero en lugar de ocultar sus luchas, las llevaba a los pies de Dios. Y en ese acto de vulnerabilidad encontraba la fuerza para seguir caminando. Su vida cotidiana estaba llena de pequeños gestos que, acumulados, formaban un testimonio poderoso. Compartía su pan con el hambriento, defendía al que no tenía voz, visitaba al enfermo y consolaba al afligido. No lo hacía para que lo vieran, sino porque su comunión con Dios lo impulsaba a actuar así. Y cuanto más servía, más sentía que su corazón estaba alineado con el corazón del Creador. A veces, en sus caminatas solitarias por el campo, se detenía a observar el amanecer. Los rayos dorados iluminaban la tierra, y él sonreía al pensar que así también era la luz de Dios en la vida de un hombre, llegaba suavemente, disipando las sombras, hasta transformar por completo el paisaje del alma. Pero no todos recibían bien su testimonio. Algunos se burlaban, otros lo acusaban de creerse superior. Le decían que su vida de rectitud no cambiaría nada, que el mundo seguiría igual. Enoc, sin embargo, no se defendía con palabras agresivas. Su defensa era su constancia. Sabía que la verdad no necesitaba gritar para ser escuchada y que el amor de Dios se mostraba más con actos que con discursos. Fue así como, con el paso de los años, su reputación creció no por buscar reconocimiento, sino por la coherencia entre lo que creía y lo que vivía. Y mientras la gente veía a un hombre, Dios veía a un amigo. Un amigo tan cercano, que un día, sin previo aviso, ese caminar juntos tendría un final, o mejor dicho, un nuevo comienzo que marcaría la historia para siempre. Con el paso del tiempo, la cercanía entre Enoc y Dios se volvió tan profunda que parecía que las fronteras entre el cielo y la tierra se desdibujaban cada vez que él oraba. Sus días ya no se medían por el amanecer y el ocaso, sino por los momentos en que sentía la voz de Dios resonar en lo más íntimo de su ser. Era como si cada latido de su corazón estuviera sincronizado con el latido del Creador. Un amanecer, mientras la niebla aún cubría los campos, Enoc salió a caminar como de costumbre. El rocío brillaba como diamante sobre la hierba y el aire fresco le llenaba los pulmones. En ese silencio sagrado, escuchó una voz suave pero firme que lo llamó por su nombre.
No era la primera vez que la oía, pero esta vez había algo diferente, un tono de urgencia y ternura mezclados. Enoc, dijo la voz, has caminado conmigo durante tantos años, y tu corazón no se ha apartado de mí. Él se detuvo, cerró los ojos y dejó que esas palabras calaran hondo. No necesitaba ver para saber quién le hablaba. Las lágrimas comenzaron a brotar, no por tristeza, sino por el peso de sentirse conocido y amado de una manera tan absoluta. Dios continuó. Muchos han elegido alejarse, pero tú has elegido permanecer. Y esa fidelidad tiene un valor eterno. No todo el mundo comprende el impacto de un corazón que camina en integridad, pero yo sí lo veo. Tus pasos han sido una luz en un tiempo de sombras, y esa luz no se apagará. Enoc sintió como el mundo a su alrededor parecía detenerse. El canto de las aves, el murmullo del viento, todo quedó en un silencio expectante. Señor, respondió con voz temblorosa, no he hecho nada que merezca tu atención. Solo, no podía imaginar mi vida sin ti. Un rayo de luz se filtró entre las nubes, iluminando el lugar donde estaba de pie. Fue como si el cielo quisiera sellar ese momento con una firma luminosa. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños milagros. Enoc notaba cómo Dios respondía a oraciones antes incluso de que las pronunciara. Sentía una paz tan tangible que quienes lo veían no podían evitar preguntarle qué era lo que lo sostenía. Él siempre respondía con humildad, no es lo que yo hago, es con quien camino. La gente comenzó a contar historias sobre él. Algunos decían que los animales salvajes se calmaban a su paso. Otros aseguraban que, cuando oraba, el viento cambiaba de dirección, como si la creación misma escuchara. No todos creían estos relatos, pero todos coincidían en algo, había algo diferente en Enoc, algo que no podía explicarse solo con palabras. Una tarde, un grupo de jóvenes lo buscó para hacerle preguntas. Querían saber cuál era el secreto de su comunión con Dios. Enoc los escuchó con paciencia y les dijo: no se trata de hacer grandes cosas para impresionar al cielo. Se trata de dar cada paso con conciencia de que Él está a tu lado. De no esconderle nada, ni siquiera tus dudas o tus miedos. El secreto no es la perfección, es la entrega. Sus palabras quedaron grabadas en la memoria de esos jóvenes, aunque en ese momento no comprendieron del todo su profundidad. Con el tiempo, algunos de ellos recordarían esas frases como una semilla que había empezado a germinar en sus corazones. Pero no todos miraban a Enoc con admiración. Había quienes se sentían incómodos con su luz, porque exponía sus propias sombras. Le acusaban de fanático, de vivir en un mundo de fantasías. Algunos incluso intentaron tentarlo, invitándolo a dejar su vida de devoción para disfrutar lo que la vida realmente ofrece. Enoc, con una sonrisa serena, respondía: yo ya estoy disfrutando de lo que la vida realmente ofrece. No hay mayor gozo que vivir cerca de Dios. Su vida era un recordatorio de que la verdadera plenitud no se encontraba en lo que se posee, sino en quien se acompaña. Mientras muchos buscaban seguridad en riquezas, poder o fama, Enoc la encontraba en una relación invisible pero más real que cualquier tesoro terrenal. Hubo un día en particular que quedó grabado en su memoria. Caminaba por una colina solitaria cuando de repente el cielo comenzó a tornarse de un azul más profundo, y una luz dorada descendió lentamente. El aire parecía vibrar con una melodía que no provenía de ningún instrumento humano. Enoc sintió que algo estaba por suceder, algo que iba más allá de su comprensión. Se arrodilló, no por obligación, sino porque su alma lo impulsaba a rendirse por completo. Cerró los ojos y dejó que esa luz lo envolviera. No sintió miedo, sino un amor tan inmenso que las palabras no podían describirlo. Y en medio de esa presencia gloriosa, escuchó una promesa. Enoc, pronto caminarás conmigo de una manera que nunca antes has experimentado. No entendió del todo lo que significaba, pero supo que era algo bueno, algo eterno. Y esa esperanza se convirtió en su fuerza diaria. Los últimos días de Enoc en la tierra estuvieron llenos de una alegría serena. Seguía trabajando, ayudando, orando, pero con una certeza que pocos podían percibir. No sabía el día ni la hora, pero sabía que el momento se acercaba. Y aunque el mundo a su alrededor continuaba en su corrupción, él caminaba ligero,
como si ya estuviera a medio camino entre la tierra y el cielo. En un momento, te contaré el instante exacto en que el caminar de Enoc con Dios dio un giro que desafía toda lógica humana. No te vayas, porque lo que sucedió después es algo que pocos conocen y que podría inspirarte a buscar a Dios de una manera totalmente nueva. El día amaneció con un silencio extraño. El aire parecía más ligero, como si la creación misma estuviera expectante. Enoc despertó temprano, como siempre, dispuesto a iniciar su caminata diaria. Pero esa mañana, algo en su espíritu le indicó que sería un día diferente. No podía explicarlo con palabras, era una certeza que lo llenaba de una mezcla de paz y reverencia. Mientras cruzaba el campo, los primeros rayos de sol pintaban el horizonte con tonos dorados y anaranjados. Enoc se detuvo por un momento, respirando profundamente, dejando que la luz bañara su rostro. Cerró los ojos y en su corazón elevó una oración silenciosa de gratitud, por la vida, por la fe, por la amistad de Dios que lo había sostenido durante tantos años. Los recuerdos comenzaron a desfilar por su mente. Las primeras veces que escuchó la voz de Dios, las luchas internas que había tenido que vencer, las lágrimas derramadas en noches de soledad. Pero también recordaba las victorias secretas, esas pequeñas batallas ganadas en lo profundo del alma, donde nadie más podía ver. Y en cada recuerdo, un hilo invisible lo unía al Creador. A lo lejos, un grupo de niños jugaba entre los arbustos, riendo y persiguiéndose. Uno de ellos lo vio y corrió hacia él. «Enoc», gritó. «¿Vienes al pueblo hoy? La gente quiere escucharte hablar». Enoc sonrió y acarició la cabeza del niño. «Quizá más tarde, pequeño. Hoy quiero caminar un poco más lejos de lo habitual». El niño asintió y volvió corriendo con sus amigos, mientras Enoc continuaba su andar. El sendero lo llevó hacia un valle cubierto de flores silvestres. El aroma era tan intenso que parecía envolverlo por completo. Allí, con el canto de los pájaros como fondo, Enoc sintió una cercanía con Dios que no se podía describir con palabras. Era como si cada pétalo, cada nota, cada brisa, hablara del amor eterno del Creador. De pronto, su mente se llenó de una certeza aún más clara que antes, su tiempo en la tierra estaba por concluir. No como el final de una historia triste, sino como la última página de un capítulo hermoso que daba paso a algo mucho más grande. Y en lugar de temor, sintió alegría. Recordó las palabras que una vez había susurrado en oración: «Señor, cuando mi tiempo llegue, que me encuentres caminando contigo, no lejos de ti». Y ahora entendía que esa oración estaba a punto de cumplirse de una manera que jamás imaginó. Siguió avanzando, subiendo por una colina que le regalaba una vista panorámica del valle. Desde allí podía ver el río que serpenteaba entre los campos, los techos de las casas a lo lejos, y más allá, las montañas cubiertas de niebla. Todo parecía más vivo, más nítido, como si sus ojos vieran la creación con una claridad celestial. En ese instante, una luz suave comenzó a rodearlo. No era la luz del sol, aunque la superaba en belleza. No hería los ojos, sino que los llenaba de consuelo. No proyectaba sombra, sino que disolvía toda oscuridad. Y con la luz, llegó una voz que no se oía con los oídos, sino con el alma. «Enoc, has caminado conmigo. Has sido fiel. Hoy, caminaremos juntos, pero más allá». Las lágrimas rodaron por su rostro. No de tristeza, sino de una alegría tan profunda que parecía romper todo límite humano. Dio un paso más, y de pronto, el mundo terrenal comenzó a desvanecerse. El sonido del viento, el olor de las flores, el peso de su propio cuerpo, todo quedó atrás. Lo que vino después fue indescriptible. Un paisaje que no pertenecía a la tierra se abrió ante él, campos infinitos bañados en luz, ríos que brillaban como cristal, colinas que parecían cantar y una atmósfera cargada de una paz perfecta. Y allí, en medio de todo, una presencia gloriosa que llenaba el universo entero. Enoc no necesitó preguntar dónde estaba. Lo sabía. Había llegado al hogar para el que había sido creado. Mientras tanto, en el pueblo, la gente notó su ausencia. Lo buscaron por los campos, por los senderos, preguntaron a los pastores y a los viajeros.
pero nadie lo había visto regresar. No encontraron su cuerpo, no hallaron rastro alguno de él. Algunos murmuraron que había sido llevado por Dios, otros simplemente quedaron en silencio, conmovidos por la idea. Con el tiempo, la historia se convirtió en leyenda. Los ancianos contaban a los niños, Enoc caminó con Dios, y Dios se lo llevó. Y aunque pocos comprendían el significado profundo de esas palabras, todos coincidían en algo: la vida de Enoc fue un testimonio de que es posible vivir en comunión con el Creador hasta el último aliento, y más allá. Para los que quedaban, su ausencia física se convirtió en una presencia inspiradora. Cada vez que veían un amanecer dorado, recordaban su sonrisa. Cada vez que ayudaban al necesitado, pensaban en sus manos serviciales. Y cada vez que sentían que el mundo era demasiado oscuro, se repetían a sí mismos: si Enoc pudo caminar con Dios, yo también puedo. Ese fue el legado que dejó: no riquezas, no monumentos, sino un ejemplo eterno de fe, constancia y amor por Dios. Un ejemplo que, miles de años después, aún sigue inspirando corazones. La mañana era fresca, y un viento suave recorría los campos. Enoc despertó con una sensación extraña, como si algo en el aire susurrara que aquel día no sería como los demás. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla de expectación y paz profunda. Desde temprano, se retiró a su lugar favorito, un sendero rodeado de árboles, donde los rayos del sol se filtraban como dedos dorados acariciando la tierra. Mientras caminaba, sus pensamientos se llenaban de gratitud. Recordaba los años de su juventud, cuando apenas comenzaba a conocer a Dios, y como cada día había sido una oportunidad para aprender, corregir y crecer. Recordaba las veces en que había sentido la soledad de nadar contra la corriente, y como la voz de Dios había sido su única compañía, suficiente para sostenerlo. Ese día, sin embargo, algo distinto ardía en su espíritu. Era como si cada paso resonara con un eco invisible, un latido que no venía de su corazón, sino del cielo. Los pájaros cantaban, las hojas se mecían suavemente, y todo parecía acompañar su andar. Enoc sonrió, sabiendo que no estaba solo, y no se refería solo a la presencia invisible que lo había acompañado toda su vida. En un momento, sintió que debía detenerse. Se quedó en silencio, respirando hondo, dejando que la brisa acariciara su rostro. Y entonces, como si el cielo hubiera bajado a la tierra, una luz más brillante que el sol se despegó delante de él. No era una luz que cegara, sino una luz que revelaba. No quemaba la piel, sino que abrazaba el alma. En medio de esa luz, una voz habló, no con sonido, sino con verdad pura que atravesó su ser. Enoc, has caminado conmigo cada día. Tu corazón ha sido mío. Hoy, no conocerás la muerte. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de un gozo imposible de contener. Entendió que el viaje que había comenzado tantos años atrás estaba por alcanzar su destino. Dio un paso hacia adelante y sintió que su cuerpo se volvía ligero, como si las ataduras de la tierra se deshicieran una a una. En ese instante, su mente recorrió rostros, su familia, sus amigos, aquellos que había consolado, los niños a los que había enseñado a orar, los ancianos a quienes había escuchado. Cada vida tocada, cada semilla sembrada en fe, todo estaba ahí, como un coro silencioso que lo despedía. La luz lo envolvió por completo, y sus pies dejaron de tocar el suelo. Ya no había peso, ni tiempo, ni distancia. Todo era presencia. Todo era Dios. Lo que sucedió después, ningún hombre en la tierra podría describirlo por completo. Solo se sabe que Enoc desapareció, no fue encontrado, porque Dios se lo llevó. El sendero quedó vacío, pero no solo. El aire aún guardaba el eco de algo santo. Algunos dicen que, por días, una fragancia suave, como de flores desconocidas, llenaba ese lugar. Los que amaban a Enoc lloraron su ausencia, pero también sonrieron al saber que no se había ido a un lugar lejano, sino al hogar para el que siempre había vivido. Y así, su historia se convirtió en leyenda. Generaciones después, cuando se hablaba de fe, se mencionaba su nombre. Cuando se buscaba un ejemplo de caminar con Dios, se contaba su historia. No por los milagros que hizo, sino por la fidelidad con la que vivió. Enoc no fue un héroe por conquistar reinos ni por ganar guerras.
Fue un héroe porque, día tras día, eligió a Dios. En lo pequeño y en lo grande. En la alegría y en la prueba. Y ese, quizás, es el milagro más grande, vivir cada día como si caminaras con el cielo, hasta que, un día, el cielo te lleve con él. Su vida sigue hablándonos hoy. Nos recuerda que lo importante no es cuánto dure nuestro camino en la tierra, sino con quién lo caminamos. Nos enseña que la cercanía con Dios no es un privilegio reservado a unos pocos, sino una invitación abierta a todo aquel que desee responder. Y nos muestra que, incluso en un mundo lleno de maldad, es posible vivir en santidad. Tal vez nunca sepamos qué palabras intercambiaron Enoc y Dios en ese último paseo. Pero quizá no importen. Porque al final, la historia de Enoc no se mide por lo que dijo, sino por lo que vivió, una vida entera de amistad con su Creador. Que cada paso que demos, sea como los de Enoc, pasos que, sin saberlo, nos acerquen cada día un poco más al cielo. En los últimos días de su vida en la tierra, Enoc sentía que algo en el aire cambiaba. No era un presentimiento oscuro, sino una certeza luminosa, como si su alma supiera que un nuevo capítulo estaba por comenzar. Sus pasos se volvían más ligeros, su mirada más profunda. Cada palabra que salía de sus labios estaba impregnada de una ternura y de una autoridad que venían de lo alto. Aquella generación seguía igual de perdida, pero Enoc ya no se afligía como antes. Sabía que él no era responsable de cambiar los corazones, sino de ser fiel a su llamado. El resto, lo haría Dios. Y en esa certeza, sus oraciones se volvieron aún más serenas, más llenas de gratitud. Una tarde, mientras caminaba por un sendero que bordeaba las colinas, Enoc se detuvo a contemplar el horizonte. Las nubes se teñían de tonos dorados y púrpuras, como si el cielo entero estuviera pintando una despedida. Enoc sonrió. Sintió una voz suave, no con los oídos, sino con lo más profundo de su ser: amigo mío, hoy caminaremos juntos un poco más lejos. No era miedo lo que sintió, sino un gozo tan puro que las lágrimas le llenaron los ojos. Sabía que ese día no regresaría a su casa como otras veces. No sintió deseo de aferrarse a nada de este mundo, su corazón ya estaba listo para cruzar el umbral eterno. Dio unos pasos más, y cada paso parecía quitarle el peso del cuerpo, como si la gravedad misma lo soltara poco a poco. Las montañas, los árboles, el canto de las aves, todo parecía despedirse con un silencio reverente. Era como si la creación misma supiera que algo sagrado estaba ocurriendo. De pronto, una luz intensa, más brillante que el sol pero sin herir la vista, lo envolvió. No venía de arriba ni de un lado, parecía surgir de todas partes a la vez. En medio de esa luz, Enoc sintió una paz indescriptible. La voz volvió a hablarle: ya no habrá más separación entre tú y yo. Enoc dio un último paso en la tierra, y al siguiente ya estaba en un lugar donde no existía el tiempo. El cielo se abrió ante él como un abrazo eterno, y por primera vez, lo vio cara a cara. No hubo juicio, no hubo reproche, solo la plenitud de un amor que lo había acompañado desde el primer día. Mientras tanto, en la tierra, la gente buscó a Enoc, pero no lo encontró. Algunos dijeron que había muerto, otros inventaron historias. Pero los que lo conocían de verdad sabían en su corazón que Dios se lo había llevado. El recuerdo de su vida quedó grabado como una antorcha en medio de la noche. No fue recordado por hazañas militares ni por riquezas acumuladas, sino por haber caminado con Dios, hasta que Dios lo tomó consigo. Su historia se convirtió en un susurro eterno que inspiró a generaciones: si Enoc pudo caminar con Dios, nosotros también podemos. El día en que todo cambió comenzó como cualquier otro. Enoc despertó antes del amanecer, como siempre, y salió a caminar por los campos. El aire estaba fresco, y una neblina ligera cubría la hierba. Sus pasos eran tranquilos, pero su corazón latía con una paz extraña, como si supiera que algo especial estaba por suceder. Mientras avanzaba, oraba en silencio. No pedía nada en particular, simplemente hablaba con Dios, como un hijo habla con su padre. Era una conversación íntima, llena de gratitud y entrega. Cada palabra era un puente invisible que lo unía más al cielo. De repente, el paisaje comenzó a cambiar.
El amanecer parecía más brillante, los colores más intensos, y el viento susurraba como si tuviera un mensaje. Enoc sintió una presencia envolvente, cálida y poderosa. No era miedo lo que lo llenaba, sino un gozo indescriptible. Entonces, escuchó la voz de Dios, clara y profunda, resonando no solo en sus oídos, sino en lo más profundo de su alma: Enoc, has caminado conmigo fielmente. No probarás la muerte. Hoy, vendrás conmigo. No hubo dudas ni resistencia. Enoc sabía que este era el momento que había esperado toda su vida, aunque nunca lo había buscado por recompensa. Cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, ya no estaba en la tierra. La Escritura lo dice de forma simple: y desapareció, porque Dios se lo llevó, Génesis 5:24. Pero detrás de esas pocas palabras, había una historia de amor, fidelidad y entrega total. Para quienes lo conocieron, su partida fue un misterio. Algunos lo buscaron en los montes, otros en los valles, sin entender que él había cruzado un umbral que ellos aún no podían ver. No había tumba, no había despedida. Solo el testimonio de una vida que agradó tanto a Dios, que él decidió llevarlo directamente a su presencia. La historia de Enoc no es solo una rareza bíblica, es una invitación. Es un recordatorio de que se puede caminar con Dios tan cerca, que un día la línea entre la tierra y el cielo desaparece. Es una promesa de que, aunque vivamos en tiempos difíciles, la intimidad con el Creador es posible, real y transformadora. Hoy, su ejemplo sigue hablando. No importa cuán corrupto sea el mundo, ni cuán lejanos parezcan los cielos. Enoc nos recuerda que un corazón dispuesto puede cambiar el rumbo de una vida, y quizá, el rumbo de la historia. Y mientras esta historia llega a su fin, quiero que te preguntes: ¿cómo sería tu vida si cada día caminaras con Dios como Enoc lo hizo? Tal vez no seamos llevados al cielo de la misma manera, pero sí podemos experimentar su presencia aquí y ahora. Porque al final, más que un milagro extraordinario, lo que Dios busca es algo simple pero profundo: que vivas cada día tomado de su mano.